Muy buenas noches con todos. Gracias por acompañarnos desde el Palacio de Carondelet con una entrevista al presidente de la República, Lenín Moreno. Nos acompañan en esta noche varios periodistas. Está con nosotros Miguel Rivadeneira, de Ecuador Radio y TVC. Está también Luisa Delgadillo, de RTS, y Clever Chica, presidente de AER. Y también quien les habla, Gisela Bayona. Saludamos al señor presidente Lenín Moreno. Muy buenas noches, presidente. Gisela, buenas noches. Queridos amigos periodistas, buenas noches. Un saludo cordial a todos los ecuatorianos. Vamos a empezar esta ronda de preguntas con tres temas. El primero va a ser la emergencia sanitaria de COVID-19 que vive el país. El segundo, las medidas económicas. Y el tercer tema que vamos a tratar en esta entrevista es el futuro. ¿Qué se espera para Ecuador luego de la crisis y la pandemia sanitaria? Vamos a empezar con el periodista Miguel Rivadeneira, de Ecuador Radio. Muchas gracias, Gisela. Señor presidente, buenas noches. Buenas noches. Para que la comunidad científica pudiera hacer análisis e investigaciones, es fundamental, señor presidente, la información, los datos. ¿Por qué se dejó de entregar los datos diarios, insisto, tan fundamentales? ¿Quizás hay algún beneficio de este silencio? Bajo ninguna circunstancia, Miguel, y gracias por la pregunta porque me permite aclararlo. La transparencia ha sido la tónica del gobierno desde el primer momento y ha sido la tónica también que yo no solamente pedí, sino que exigí desde el primer momento de la pandemia. El desfase con respecto a la información, el desfase con respecto cuando se cruzó información acerca de las personas contagiadas, de las personas fallecidas, sucedió que detectaron un problema en el sistema de cómputo. Inmediatamente el señor ministro, que es una persona bastante seria, inmediatamente lo corrigió y los datos empezaron a ser ya certeros. Usted lo ha manifestado bastante bien. Para ganar una guerra se necesita que la información sea veraz, oportuna, exacta. Y eso es lo que hemos estado ofreciendo desde el primer momento con este ligero desfase. Y debo agregar, además, de lo que noto yo en los países, a veces se encuentran con desfases especiales con respecto principalmente a la toma de pruebas. El momento en que se empieza a tomar pruebas masivamente, los datos empiezan a cambiar también sustancialmente. No hay que olvidar también de que las pruebas permiten en más de una ocasión algunos datos no completamente certeros. Es por eso que nosotros hemos privilegiado la prueba PCR, que es la que proporciona de manera certera la información acerca de la presencia del virus en la persona, a diferencia de la otra prueba, la prueba rápida, que realmente lo que detecta es si es que hubo la generación de anticuerpos o de antígenos por parte del cuerpo y que no dan la certeza de si es que la persona en este momento puede o no puede contagiar a las otras personas. Señor presidente, hoy se cuenta con un sistema nacional de salud que ha demostrado gran debilidad, no de ahora. Sí. Durante los últimos tiempos, quizás agudizado con tanto recurso en el nefasto gobierno anterior. Hoy tiene un gran ministro, un ministro que no es político, que es médico, con gran experiencia. Sin embargo, ¿de qué pudiera servir si se ha demostrado en investigaciones que ha habido una injerencia política en tanta compra, tanto sobreprecio, tanto robo? Quizás eso no desdibuja la acción profesional de un ministro como el que tiene hoy, en contraste con la ministra anterior. Bueno, mucho referirme a la señora ministra anterior, no puedo decirlo. Es una persona que sirvió, entiendo bien, desde el primer momento hasta cuando decidimos que no estaba acorde al momento y a las necesidades que requerían las instancias que se iban presentando. El señor ministro, usted lo ha manifestado, es una persona extremadamente transparente, honesta, vertical, que apenas detectó que existían problemas dentro del manejo de los hospitales, inmediatamente pues se abrió la expectativa para que la señora fiscal y las instancias que corresponden intervengan. Y han detectado un sistema que fue generado no en este gobierno, en el gobierno anterior, en el cual se entregó a cada uno de los hospitales y a sus gerentes la capacidad de hacer compras tal vez
de una forma discrecional. Y esa forma discrecional es la que llevó a estos inmensos actos de corrupción que han sido detectados por Fiscalía, que están en manos de Contraloría y que lo hemos dicho en más de una ocasión, no lo vamos a tolerar. ¿Se ha cortado, señor presidente, esa injerencia política? Yo creo que sí, yo creo que sí. Yo creo que siempre hay injerencia política. A veces hay presiones a las cuales los ministros en más de una ocasión se someten. No es el caso del señor ministro actual, el cual ha demostrado pues una transparencia y una verticalidad total en sus acciones. Muchísimas gracias, presidente. Miguel, muchísimas gracias. Damos el paso a Luisa Delgadillo. Gracias, Gisela. Señor presidente, de acuerdo a los datos oficiales, ¿cuál es al momento el número de víctimas mortales de COVID en el Ecuador? ¿Y por qué estas cifras que son dadas oficialmente llegan a ratos a diferir con el incremento del total de fallecimientos según los certificados de defunción, creando confusión en la población? ¿Cuáles son las cifras reales? Lo que sucede en el Ecuador, Luis, está sucediendo en muchos países del mundo, principalmente en los cuales la pandemia tuvo una acción tan feroz como la tuvo en la hermana ciudad de Guayaquil. Pero la Organización Mundial de la Salud exige que las cifras que se proporcionen sean las cifras de las personas a las cuales se les sometió al examen, lo cual fue imposible saberlo en Guayaquil, donde por las condiciones que se presentaron, las circunstancias tan especiales que se presentaron, pues hubo que hacer una fuerza de tarea. Ustedes recuerdan una fuerza de tarea conjunta que tuvo una tarea extraordinaria, es verdad, pero que fue imposible, realmente imposible detectar qué personas murieron con COVID y qué personas murieron por COVID. La Organización Mundial de la Salud exige que sean las personas que hayan sido detectadas, que fallecieron por el COVID, aquellas que se las registre como las personas fallecidas. Es por eso que usted encuentra a lo mejor una gran diferencia que no solamente la va a encontrar en el Ecuador, la va a encontrar en muchos países del mundo. A propósito de ello, presidente, de acuerdo a estas cifras que son reales, el total de actas de defunción inscritas en el registro civil ecuatoriano entre marzo y abril en todo el territorio nacional llegan a 16.781 casos y de ellos, de ese total, casi 11.000 solo en la provincia del Guayas, donde la situación es mucho más crítica. Y aquí viene la repregunta, a propósito de la primera que le hice. Esto sin el ánimo de polemizar y mucho menos de buscar culpables, sino más bien de hablarle con sinceridad y transparencia al país como a usted le caracteriza. ¿Hasta dónde considera usted que existe algún grado o no de responsabilidad por parte del gobierno nacional respecto de lo que ha ocurrido particularmente en Guayas y específicamente en Guayaquil? Bueno, yo acerca de que exista o no una responsabilidad, no puedo decirlo, eso lo decidirán las instancias respectivas. De forma particular, yo he visto un trabajo armónico, he visto sacrificios, inclusive sacrificios muy decididos, principalmente por parte, por ejemplo, del vicepresidente de la República, que me pidió, él estaba dirigiendo, usted recuerda, el COE por encargo mío, y me pidió dejar ese encargo e inmediatamente trasladarse a la ciudad de Guayaquil a tratar de resolverlo. Si existen responsabilidades mayores, pues ya habrá que determinarlas históricamente, pero yo quiero recordar algo que sí es sustancial, el hecho de que por parte de la ciudadanía no hubo la responsabilidad adecuada como para poder cumplir con la disposición de quedarse en cuarentena el momento en que regresaban de países como España e Italia. Recordemos que España e Italia son de los países que mayor cantidad de migrantes tienen ecuatorianos. Es decir, la mayor cantidad de migrantes de Ecuador están en Italia y en España. Me refiero a Europa, no a Estados Unidos, en Italia, España. El momento en que regresaron, lastimosamente no cumplieron con la cuarentena. Al principio, claro, había información distorsionada, información diversa. Alguien en algún momento manifestaba de que por qué nosotros no seleccionamos personas expertas en coronavirus, pues no las existen. Todavía no las existen. Es más, este momento es extremadamente diversa, extremadamente variada la información que nos dan con respecto a las causas
y con respecto a las consecuencias, con respecto al posible tratamiento y con respecto a la prevención. Presidente, más allá de los 750 millones que ha dicho que se van a inyectar precisamente para Bueno, ya se han inyectado. poder Sí, combatir en efecto este problema de la pandemia, tanto en el área de la salud pública como en el de la seguridad social, que también atiende temas de salud, ¿qué medidas se están adoptando o aplicando para evitar que gente inescrupulosa, aprovechándose del momento de dolor que ha producido la pandemia a nivel mundial, y Ecuador no es la excepción, al momento de realizar compras públicas no vengan con sobreprecios que han sido ya denunciados y que están siendo investigados por la Fiscalía? Como usted lo dice, están siendo investigados. Si es miserable una actitud de robarle al Estado, es más miserable aún robarle al sistema de salud, robarle al futuro de la salud de los ecuatorianos, al presente y al futuro de la salud de los ecuatorianos. Es por eso que nosotros, para transparentar totalmente el sistema, hemos decidido volver a la compra única, a la unidad de la compra. Es decir, devolver a la Secretaría de Compras Públicas esta potestad para que pueda hacer el seguimiento, Y hemos solicitado que las federaciones de médicos, las federaciones de abogados y a la Comisión Nacional Anticorrupción que hagan el seguimiento permanente de que los procesos estén acorde a la transparencia y a la honestidad. Y creo que vamos a obtener excelentes resultados al respecto. Fue un decreto que ya lo firmé, ¿no? Que ya lo firmé y está ejecutándose. Y las personas que han cometido estos actos miserables contra la salud de los ecuatorianos están siendo en este momento investigados y serán procesados y sancionados en su debido momento también, con la independencia que ahora tiene la Fiscalía, la Contraloría y la Justicia Nacional. Muchísimas gracias, presidente. Gracias, Luisa. Damos la palabra a Clever Chica. Señor presidente, buenas noches. Gisela, buenas noches. Compañeros, buenas noches. Y a los ciudadanos de todo el país que nos ven y nos escuchan, saludos cordiales. Señor presidente, a mi modo de ver las cosas, modestamente, por cierto, el Ecuador no estuvo preparado para recibir el virus del coronavirus. No estuvo preparado desde todo punto de vista, incluyendo el científico. No estuvo preparado con la infraestructura, no estuvo preparado con lo económico y, por último, los médicos no sabían que si existía o no el coronavirus. Primer factor. El segundo factor, señor presidente, es la situación que se aprovecharon, como dijo acá Luisa, como dijo también Miguel, se aprovecharon con los actos de corrupción. Y eso es lo que le ha molestado y le sigue molestando a todos los ciudadanos ecuatorianos, porque aún no ve preso a nadie. Todavía no tenemos ningún preso, señor presidente. Tenemos renuncias, sí, pero no tenemos preso. Y el tercer factor, señor presidente, es el relacionado con lo que ya tenemos un proceso, hay cifras, hay resultados. ¿Qué le dicen a usted, qué le han dicho las autoridades de salud encabezadas por el señor ministro de Salud? ¿Qué vas a hacer? ¿Cómo vamos a terminar esta crisis sanitaria en el país? No solamente contando los muertos ni los contagiados. Algo más tenemos que hacer científicamente y obviamente desde el punto de vista ya de la gobernabilidad por parte suya, también usted deberá hacer. La pregunta es, ¿qué va a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Bien, en primer lugar, Clever, tienes razón, no estuvimos preparados. Nadie estuvo preparado. Las grandes potencias no estuvieron preparadas, porque poco se conocía acerca de este virus. Es más, la Organización Mundial de la Salud mismo ha sido bastante contradictoria en algunas expresiones con respecto al virus.
No estuvimos preparados y nos tomó en el peor momento. En un momento en el cual el gobierno anterior saqueó las arcas del Estado, teníamos un sistema de salud debilitado por la falta de recursos económicos y por supuesto esas son condiciones en las cuales es difícil afrontar una pandemia. Sin embargo, estamos saliendo adelante. Estamos saliendo adelante. Con respecto a que por qué no existen presos, no es el gobierno el que determina a quién apresar. Eso lo determina, lo propone la Fiscalía y lo determina la justicia. Y están llevando a cabo su labor como siempre lo quisimos, de forma libre, de forma espontánea, sin ningún tipo de intervención ni injerencia del Estado. Nosotros hemos recibido las renuncias de los compañeros que estuvieron trabajando con nosotros, les hemos pedido la renuncia, no porque tengamos la certeza de que son culpables, pero sí tenemos la certeza de que cometieron equivocaciones, por lo menos, y que tienen que responder ante la justicia. Y la señora fiscal, el señor contralor, los jueces están cumpliendo a cabalidad con la tarea, así es que a ellos les corresponde esto. Pero lo más importante, lo que usted manifiesta, ¿qué hacer? ¿Qué hacer en adelante? En adelante, pues, seguir responsablemente inyectando todos los recursos que sean necesarios en bien de la salud de los ecuatorianos. Nosotros estamos administrando, creo de manera correcta, la crisis del virus. Lo estamos administrando porque hay diferentes formas de enfrentarlo. Ojalá tuviésemos una vacuna. Parece que a corto plazo no va a haber. Y aunque hubiera una vacuna a corto plazo, la administración de aquella durará meses en llegar a todo el mundo. Eso por una parte. Por otra parte, la expectativa de una curación no existe. Se habla de distintas formas de curar el coronavirus, pero hasta ahora la certeza de una curación no existe. Mientras tanto, nosotros deberemos ser cautos en primer lugar, deberemos mantener el aislamiento necesario, las cuarentenas necesarias, los cercos epidemiológicos necesarios a las personas que han contraído el virus y tendremos especial cuidado en las personas altamente vulnerables, como son las personas de la tercera edad, las personas con discapacidad y las personas que tengan enfermedades catastróficas, cuidarles especialmente, pero al mismo tiempo no olvidemos que esta no es una crisis únicamente sanitaria, es una crisis económica y es una crisis social. Las economías tienen que reactivarse y hemos hecho el llamado a todas las ciudades del Ecuador, que estén en condiciones, que tengan la capacidad de controlar, que se cumplan las normas, los protocolos adecuados de uso de mascarilla, de distanciamiento y de aseo, que por favor pasen al semáforo amarillo y se empiece a trabajar. Porque caso contrario, aquello que es una crisis sanitaria se puede transformar en una terrible crisis económica como la que ya estamos atravesando y que el gobierno está haciendo piruetas, malabares para tratar de salir adelante. Señor presidente, si me permite, con todo lo que usted ha expresado, es verdad, lo económico fue un factor también determinante en esta crisis sanitaria. En buena hora hubo dinamismo de parte de su gobierno al frente de usted, pero también encontramos en esta crisis sanitaria que determinados cantones de la República han tenido sus edificios que algún día pensaron o piensan los ciudadanos de ese cantón o de esos cantones que su edificio para el hospital va a estar terminado. Y créanmelo, señor presidente, que hay edificaciones que faltan muy poco. Y ojalá que en este año, que todavía falta para su gobierno, usted pueda dejar inaugurados estos edificios, estos hospitales, que realmente van a ser muy necesarios para los habitantes de estos cantones. Señor presidente. Sí, hemos dado la disposición ya, Clever, de que se termine esos hospitales e inmediatamente se los equipe, que van a ser tan necesarios en el caso de que haya brotes o rebrotes que nos afecten sustancialmente. Con respecto
Quisiera tocar un tema que es importante también acá. El trabajo que ha hecho el gobierno no ha sido únicamente en el tema de hacer el seguimiento, de hacer las pruebas y de atender a las personas que han sido infectadas, y también, por supuesto, de procurar que las personas que amerita que tengan un aislamiento pues estén cumpliéndolo adecuadamente, sino que en el tema de la comunicación realmente hemos tenido un hito. Desde el primer momento que declaramos la emergencia nacional, nosotros implementamos la línea 171, que ha tenido más de 2 millones de consultas, Inclusive el sistema que hemos implementado para teletrabajo, para telemedicina, para teleinformación, pues ha sido un trabajo que ha pedido ser replicado por la OEA y por la CEPAL en los otros países de América. Y nuestro ministro de Comunicación, de Telecomunicaciones, el señor Andrés Michelena, pues él está cumpliendo permanentemente conferencias virtuales, por supuesto, con esos países para poder informarles acerca de los avances que nosotros hemos logrado. Es importante también que se conozca que científicos técnicos ecuatorianos han desarrollado una APP cuyo propósito es que las personas que se enteren de que han adquirido coronavirus, pues puedan aplastar un botón apenas en su celular e inmediatamente las personas, cuidando la privacidad de ellas, las personas que se encontraron en su alrededor los últimos 15 o 20 días, sepan exactamente que una persona que está infectada con coronavirus tuvo cercanía con ellos. Gracias, esto lo permite, pues sin duda, el mundo digital, y nosotros lo estamos aprovechando adecuadamente. En la última reunión de Prosur virtual que mantuvimos con los señores presidentes de América del Sur, pues se puso a disposición de los países de Prosur y ellos lo han acogido de la mejor manera, y nuestro señor ministro de Telecomunicaciones está informando a los respectivos responsables de esta actividad en los países de Sudamérica, y creemos que es un aporte importantísimo del Ecuador para, ojalá, este tema llegue a un buen final. Gracias, señor presidente. Gracias. Gracias, Clever. Presidente, para atender la emergencia, el gobierno hizo varias cosas, usted ya mencionó algunas, también amplió la cobertura de salud pública, también se ha invertido en aumentar las salas de terapia intensiva, más camas en los hospitales, pero por el otro lado hay una cierta preocupación entre aquellos que son los héroes de esta gran lucha, los médicos y varias agrupaciones de salud han anunciado su preocupación de que no se sienten estables, que laboralmente no tienen estabilidad. ¿Cómo podemos garantizar justamente, cómo el gobierno puede garantizar la estabilidad laboral de quienes están ahora luchando en la primera línea de batalla, que son justamente los médicos, y a quien muchos de ellos se los ha contratado con estos contratos ocasionales? Ajá. Bien, a todas las personas que han estado en primera línea, aquellas personas que no han abandonado su puesto de trabajo, porque es penoso también manifestar, Giselle, que un médico que hace un juramento hipocrático, que debía haber cumplido ese juramento hipocrático de cuidar a los enfermos, en más de una ocasión, no todos ventajosamente, pero algunos abandonaron sus puestos de trabajo y no regresaron. Pero todas aquellas personas que están cumpliendo adecuadamente su trabajo, de forma eficiente, de forma eficaz y de forma humana y de forma solidaria, pues están siendo renovados sus contratos. Con respecto a su pregunta, algo que es importante recalcar. Si me sí. permite, la ley aprobada en la Asamblea dice que se les darán nombramientos. Sí, precisamente. A los sí. que en Estado entraron en esta pandemia. ¿Cómo no? Lo que pasa es que es un procedimiento que hay que seguir, y el nombramiento viene inmediatamente después. Una cosa que creo que hay que repetirla permanentemente, Giselle, es el hecho de que fuimos de los primeros países en declarar emergencia. Fuimos en América Latina de los primeros países en prohibir el ingreso de viajeros internacionales, y uno de los primeros países en cerrar fronteras y también en cerrar las escuelas de forma presencial.
Creo que eso fue manejado de manera responsable y eso también creo que el país debe reconocerlo. Presidente, la situación ha sido crítica para el país. Usted ya ha manifestado varias veces la situación que atraviesa el Estado. ¿Y cómo garantizar que esa falta de recursos que existe ahora no afecte justamente a la salud? Porque como usted lo dijo hace un momento, la crisis sanitaria no ha terminado aún y continúa y no sabemos por cuánto tiempo. Bueno, yo había manifestado que no se escatimará ningún tipo de recurso, ni económico, ni técnico, ni humano, ni administrativo, para atender la crisis. La prioridad es la salud humana. Ahora, nosotros, sin duda alguna, estamos atravesando por 3 etapas. Vamos a atravesar por 3 etapas. Una etapa de resistencia en la cual hay que procurar que el menor número de personas se infecten y aquellas personas que sean infectadas tengan el tratamiento adecuado en unidades de cuidado intensivo cuando así lo ameriten o en los hospitales y centros médicos cuando también lo ameriten. La segunda etapa es una etapa de reactivación. Es por eso que estamos incentivando también para aquellas ciudades, para aquellos cantones que tienen la capacidad de controlar que los protocolos se cumplan, pues que salgan a trabajar, que vayan a trabajar, que vayan a trabajar. Y el tercer espacio será el espacio de la recuperación. Importantísimo, porque nos va a dejar una secuela económica bastante fuerte. A lo mejor centenares de miles de desempleados, miles de millones de dólares perdidos por parte de empresas, personas que han perdido sus familiares y que a lo mejor no tienen quien les mantenga, a los cuales nosotros estamos acudiendo permanentemente a dar nuestra mano. De eso seguramente lo conversaremos desde un momento, pero estas 3 etapas hay que pasarlas y procurar que la recuperación económica, pero sobre todo que las secuelas de esta pandemia no sean tan graves como realmente lo han sido y procurar que la recuperación económica se dé lo más pronto posible, que encuentre, como decía Albert Camus, otro tipo de seres humanos muchísimo más solidarios, muchísimo más comprometidos con el bienestar de los demás y muchísimo más comprometidos con sus responsabilidades para con la patria, para con la familia y para con ellos mismos. Muchísimas gracias, señor presidente. Vamos a hacer una pausa y regresamos enseguida y tocaremos el tema de las medidas económicas planteadas por el gobierno. Un círculo virtuoso es ese que se repite, haciendo que pasen cosas buenas para todos. Inícialo tú, comprando lo que hacemos localmente, porque volverá a ti. Comprar lo ecuatoriano es usar una moneda que regresa. Regresa a ti en forma de un sueldo, en forma de trabajo, un trabajo para otro ecuatoriano. Un ecuatoriano que puede ser tu pana, tu comadre, que puede ser tú. Contamos contigo para reactivar nuestra economía. Consume lo que produce tu tierra. Apoya el emprendimiento de tu primo. Compra en la tienda de tu vecino. El círculo virtuoso es la solución y está en tus manos. Sé la moneda que regresa. Por cada ecuatoriano. Por nosotros. Por mi país. Juntos, Ecuador. El gobierno de todos. Esto está buenísimo. Puedes llamarle al que lo preparó. Quiero felicitarlo. Claro que sí. Señor. Son todos ellos. Sí, señor, son todos ellos. Muchos ecuatorianos no conocen el esfuerzo detrás de cada plato que llega a nuestras mesas, pero el Ministerio de Agricultura y Ganadería sí. Tomó importantes decisiones para aportar al sector lácteo. Empoderó el liderazgo de la supermujer rural. Mejoró la competitividad de nuestro cacao, frutas y granos. Firmó el gran acuerdo para así bajar el precio de los insumos. Fomentó el cooperativismo moderno, haciendo que juntos seamos mejores. Promovió el agrocombustible hecho a base de nuestra caña de azúcar. Puso el Ecuador agropecuario en los ojos del mundo. Y protegió nuestro patrimonio agropecuario con valentía y liderazgo. Porque tu esfuerzo inspira el nuestro. Esta es nuestra política pública que ya está en marcha y con una visión de futuro. Ministerio de Agricultura y Ganadería del Ecuador. El gobierno de todos. Ya estamos
Estamos de regreso con esta ronda de preguntas al señor presidente de la República, Lenín Moreno. En este momento vamos a cambiar de tema, vamos a abordar el tema de las medidas económicas implementadas por el gobierno. Vamos a empezar con nuestra compañera Luisa Delgadillo con la primera pregunta. Luisa. Gracias, Gisela. Señor presidente, usted se vio orillado a tomar medidas económicas importantes para poder capear el temporal. Uno de ellos, la caída del precio internacional del petróleo, la reducción de la recaudación tributaria, la pandemia y el consecuente confinamiento. En blanco y negro, y poniendo sobre el tapete también los números rojos, ¿cuál es la situación financiera real del Ecuador que lo lleva a usted a tomar las medidas que ha tomado? Mire, Luisa, usted lo ha manifestado. Jamás en la vida, jamás en la historia ecuatoriana ha habido una situación tan difícil en el plano económico, además de sanitario, como lo hemos visto ya en el plano económico. El precio del petróleo alcanzó niveles que francamente en un mundo bizarro nadie se hubiera imaginado. Los países pagaban hasta 30, 35 y 40 dólares para que se lleven el petróleo. Ni siquiera pagaban por el petróleo, pagaban para que se lo lleven. Usted entenderá que las industrias cerradas, las exportaciones disminuidas, la actividad económica de las personas completamente disminuida, ha generado una baja sustancial de los ingresos por concepto de impuestos, tasas de impuestos. Esto ha llevado al gobierno a tomar algunas decisiones, pero es importante que se conozca que al terminar este año nosotros tendremos aproximadamente 8.000 millones de dólares por concepto de déficit en el presupuesto. 8.000 millones, más 4.000 millones que es el déficit que se venía acumulando, tendríamos sumados 12.000 millones de dólares. Es decir, un poco más de la tercera parte de los ingresos totales que presumía tener el Ecuador para poder financiar su presupuesto se han perdido. En ese contexto, presidente, ¿cuáles definiría usted como los ejes de la propuesta con la que va a reactivar la economía de los ecuatorianos y con qué financiamiento? Bueno, yo estoy siempre a la expectativa porque después de las crisis siempre en algún momento viene la recuperación, la reactivación y la recuperación. Así lo dice la crisis, el movimiento de la curva económica. Esperamos que esa reactivación y recuperación sea lo más antes posible. Caso contrario, pasaremos problemas mayores que los que estamos atravesando. Vuelvo a decirlo una vez más. Es por eso que es importante que aquellas industrias, que aquellos cantones, que aquellas personas que puedan cumplir con los protocolos adecuados para poder salir a trabajar, pues lo hagan. Las ciudades que no están preparadas, pues no lo van a hacer. Se van a mantener en la cuarentena y con las regulaciones que se han impuesto. La forma como nosotros vamos a ayudar a financiar esto. Ventajosamente, y hay muchas personas que no lo entendieron con claridad, el momento en que se pagó ese dinero que se adeudaba en los bonos. Era una buena señal, la buena señal que una persona honesta la da el momento en que adeuda en una tienda, en una farmacia, o adeuda en el banco, adeuda a una persona. Era una buena señal de que hay honestidad, hay transparencia, hay deseo de pagar. Y el mundo financiero, principalmente los multilaterales, reaccionó inmediatamente. Es por eso que también, de forma inmediata, recibimos 1.450 millones de dólares, si mal no recuerdo, 1.480 creo, 1.480 millones de dólares, de los cuales pues 640 eran dinero que provenía del Fondo Monetario Internacional, había 500 millones del Banco Mundial y el resto pues de la Corporación Andina de Fomento. Pero no es muy poco en relación a lo que se esperaba por parte de estos organismos multilaterales. ¿Por qué? Lo que pasa es que los organismos multilaterales nunca entregan el dinero de forma la totalidad de forma inmediata. Lo hacen por partes y conforme los países van cumpliendo con ciertas reglamentaciones que ahora, claro, ventajosamente, a diferencia del pasado, ya son diferentes.
suelen preocuparse bastante más de la solidaridad, suelen preocuparse más del desarrollo y no únicamente de que haya el retorno del capital. Y están cumpliendo de manera firme, pues eso nosotros estamos haciendo de manera firme y ellos también de manera firme están cumpliendo con todo lo ofrecido. Gracias, presidente. Clever, por favor. Muchas gracias, Gisela. Señor presidente, en su momento felicité al presidente Trump porque a la economía norteamericana la había puesto en pleno empleo. Sus indicadores macroeconómicos positivos todos. Ahora, como la economía es dinámica y todo lo que ha pasado y que lo conoce el mundo, la economía norteamericana está también negativa. En ese orden, señor presidente, yo quiero felicitarlo. ¿Por qué? Porque usted ha liberado los precios de la gasolina, que nadie lo quería hacer. Y usted también ha quitado el monopolio a Petroecuador para que todos los ciudadanos ecuatorianos o quienes están en esa actividad puedan importar libremente la gasolina. En cuanto a otros deseos, aspiraciones que tienen los ecuatorianos en función de la reactivación, también podemos, señor presidente, hacer un esfuerzo que el Ecuador, las transacciones comerciales se abaraten, porque el país se hizo caro y podemos bajar el IVA del 12 al 10%. Todo es cuestión de afinar el lápiz, señor presidente. Y ese es un factor reactivador, señor presidente, si queremos seguir en ese camino de reactivar la economía ecuatoriana. El otro factor, señor presidente, son las tasas de interés. Todos nos hemos bajado el sueldo. Los ciudadanos que trabajan en el sector público también han sido afectados con su sueldo. Usted ha sido afectado con su sueldo. Otras funciones del Estado están calladitas, no han dicho nada. Bueno, también, pues, señor presidente, es bueno que el sistema financiero, los banqueros, los accionistas de los bancos, también bajen sus utilidades y bajen las tasas de interés. Señor presidente. Sí, mire, Clever, usted lo ha manifestado. Desde el inicio del gobierno decidimos refrescar nuestras relaciones internacionales. Y refrescar nuestras relaciones internacionales no significa, bajo ninguna circunstancia, llevarnos mal con ningún país. Todo lo contrario, nos llevamos bien con todos los países del mundo. Todos son buenos amigos de Ecuador. Pero, por supuesto, hemos de reforzar de manera especial aquellos países con los cuales tenemos mayor relación de tipo económico y de tipo humano. No nos olvidemos que en Estados Unidos existen poco más de 2 millones de migrantes ecuatorianos o sus descendientes. Es el país que mayor cantidad de migrantes tiene. Yo mismo tengo una hija y un nieto en los Estados Unidos y entiendo que en algún momento vamos a conversar de ello también, porque creo que va a ser importante aclarar un par de cosas. Y como tal, decidimos que esa relación, independientemente de cualquiera sea su presidente o sea su gobierno, porque nosotros debemos respetar las decisiones de los pueblos y del pueblo estadounidense el momento en que decidió nombrar su presidente. Decidimos acercarnos, hacer amistad con el presidente y solicitarle su ayuda, solicitarle la ayuda que amerita que el país más poderoso del mundo brinde a nuestro país. Y lo ha hecho, Todavía no en la medida que nosotros esperábamos, todavía no en la medida de su respuesta, el momento en que él manifestó: señor presidente, ¿qué más puedo hacer por Ecuador? Sí, nosotros estamos permanentemente diciéndole al señor presidente de los Estados Unidos qué más puede hacer con nosotros, y créame que ha respondido bastante bien al respecto. Con respecto a la liberación de los precios de la gasolina, pensamos que era el momento más oportuno de sincerar el precio de la gasolina. ¿Por qué? Porque las personas en este momento estaban pagando 10, 15 y 20 centavos más de los precios internacionales, y creemos que eso no era dable en un momento que se necesitaba reactivación económica, reactivación del transporte. Y se estableció también que va a haber una banda que bajo ninguna circunstancia va a superar
ni ser menor del 5% mensual, que pensamos nosotros que amerita para que nadie se vea afectado por cambios drásticos en el precio de los combustibles. Era momento de hacerlo, pensamos que este era el momento más adecuado de hacerlo y el país definitivamente no podía seguir estando expuesto a unos pagos tan altos por parte del Estado para una situación que era aprovechada malsanamente por ciertas personas que trafican y traficaban nuestros combustibles y que es peor todavía, los llevaban para que los narcotraficantes lo utilicen como precursores de sus drogas que estaban siendo mal utilizados por personas que tenían autos de alta gama y que estaban siendo no utilizados adecuadamente por aquellas personas que las incluían dentro de su producción. Entonces, para que esto no ocurra, decidimos transparentar los precios de la gasolina, que en estas circunstancias benefician a las personas que hacen transporte y que hacen producción en un momento tan importante como esto. Con respecto a lo que usted manifestaba, Clever, nosotros hemos destinado 1.150 millones de dólares para las pequeñas, medianas, microempresarios, artesanos, pequeñas, medianas industrias y para los agricultores, por supuesto, agricultores y ganaderos que han sido tan activos durante este periodo, que nunca dejaron de producir. Es por eso que nosotros no hemos sentido la escasez de alimentos. Es más, hemos controlado adecuadamente y el campo ha respondido también de forma adecuada. Los distribuidores lo han hecho, manteniendo los precios y no ha habido una subida exagerada de precios, ni siquiera estamos hablando de una subida de precios. Habrá algunos casos excepcionales, pero los precios realmente se han mantenido. Estos 1.150 millones que están destinados específicamente a la actividad productiva de las pequeñas, medianas empresas están siendo entregados hasta 36 años plazo, con el 5% de interés y 6 meses de gracia, lo cual va a ayudar a reactivar la producción. Y con respecto al IVA, como usted lo dice, afinando el lápiz, de repente nos encontramos con aquello. No creemos que es el momento más oportuno porque ya lo hemos conversado, las arcas fiscales están bastante vacías. Y es un acierto suyo de haber colocado los 500 millones de dólares para reactivar a la pequeña y la mediana empresa a través del sistema financiero privado. Claro. Ese es un acierto. ¿Por qué? Porque Miguel sabe, usted sabe que ya se han dado muchos dineros a través del Banco de Fomento y todos. ¿Qué hicieron? Desviaron los fondos. Ahora, en buena hora, estoy completamente seguro que va a llegar a la pequeña y mediana empresa este dinero. Y va a sobrar dinero. Ese sobrante o ese excedente seguramente ustedes lo van a tener que prestarle ya a las empresas grandes que también lo necesitan. Habrá momento para ello, pero hemos de recordar, Clever, que en ningún momento hemos descuidado nosotros a la actividad productiva. El Ban Ecuador, la Corporación Financiera, el Banco del Pacífico ha entregado más de 5.000 millones de dólares en crédito para la actividad productiva. Claro, esto es un dinero que tenemos que destinarlo de manera excepcional por el momento en el que estamos atravesando. Y acudiremos a instancias internacionales, principalmente multilaterales, para que nos sigan entregando fondos y poderlos entregar en las mejores condiciones posibles a la pequeña, mediana y gran empresa para que reactive el país y el empleo y el desempleo no cunda en el Ecuador. Todo lo contrario, que ojalá se vuelva a contratar a las personas y la gente tenga trabajo y pueda llevar bienestar a su hogar. Muchísimas gracias, Clever. Señor presidente, usted en sus últimas cadenas aseguró que se han perdido cerca de 150.000 empleos en el Ecuador por la crisis, por la pandemia. A esto se le suma que Ecuador ya tenía altos índices de desempleo y de subempleo. Además, se suman también aquellas personas que se quedarán sin empleo por el cierre de varias empresas públicas. El Estado no puede ahora generar empleo por la crisis económica. La empresa privada tampoco por su grave situación. ¿Qué va a pasar? ¿Cuáles son las estrategias para esta gente que hoy se queda sin empleo? Bueno, en primer lugar, inyectar entusiasmo, inyectar optimismo, inyectar esperanza.
Y eso debe hacérselo desde el gobierno. Y por supuesto también desde las empresas, porque esto tiene que decantar hacia todas las instancias. Todos debemos llenarnos de optimismo, pero al mismo tiempo el optimismo debe estar acompañado de cuestiones totalmente tangibles y reales, y son precisamente los créditos que se van a entregar a las empresas que hagan la promesa firme de mantener a sus empleados. En este momento las empresas, muchísimas de ellas han realizado un sacrificio bastante grande, pagando 2 meses de salario para empleados que no han acudido a sus hogares, con excepción pues, de aquellos que han realizado teletrabajo y aquellos que, como usted lo manifiesta, han estado en primera línea. Entonces a esos empresarios hay que inyectarles recursos para que puedan mantener, para que puedan reactivar sus empresas, reactivar su actividad económica y, por supuesto, mantener el empleo de los ecuatorianos. Presidente, además de las empresas que se cerraron, también se cerraron embajadas. También regresan muchos embajadores al Ecuador por el tema de la crisis. Usted lo mencionó hace poco, han habido muchas críticas justamente porque usted tiene una hija que trabaja justamente en Nueva York. Entiendo que tiene 15 años ya ella trabajando en el exterior, digo. Me refiero no está trabajando en el exterior. Ella trabajaba en Naciones Unidas y estaba prestada antes de comenzar el primer gobierno del economista Correa y yo, antes ella trabajaba en Naciones Unidas y estaba prestada al Ministerio de Relaciones Exteriores. El momento en que yo ingresé, ella por delicadeza decidió renunciar. Cuando yo salí de la vicepresidencia, fue llamada al servicio exterior. Yo ya no era vicepresidente, yo no la nombré. Yo no he nombrado a ningún familiar en ningún cargo público. Mi hija, y qué pena que tenga que decírselo en público, mi hija ha sido la abanderada de su escuela. Magna cum laude en el colegio, summa cum laude en la universidad, y fue de las mejores alumnas en la maestría que realizó en Suiza y la maestría que realizó en Inglaterra. 2 maestrías, una de ellas en Relaciones Internacionales, además de otras habilidades extraordinarias como el haber estudiado en la Academia de Bellas Artes de Florencia y haber sido seleccionada entre las 2 únicas personas que fueron seleccionadas en la Academia de Bellas Artes de Florencia para que puedan estudiar ahí, las únicas 2 latinoamericanas, una mexicana y mi hija fueron seleccionadas. Habla 5 idiomas y entiende y habla bastante aceptable el mandarín, es decir, 5 idiomas más el mandarín, y cumple sus tareas de forma extraordinaria. Para información de la gente que vive de la comidilla, ella solicitó separarse ya hace algún rato. Es el embajador Luis Gallegos, a los cuales todo el mundo reconoce por su capacidad, por su honestidad y su transparencia, el que le pidió que se quede hasta la cumbre de presidentes, que es en el mes de septiembre. Seguramente mi hija no va a poder hacerlo. Quiero también hablar de un tema que se vuelve penoso el momento en que cae en la miseria de las redes. Mi hija hace 1 hora acaba de ser sometida a una operación de tiroides. La operación de tiroides es una operación que impide, los médicos lo corroborarán, que impide que una persona alce pesos. Y ella tiene un niño de 1 año. Y claro, no puede hacerlo. Inmediatamente su madre, mi esposa, inmediatamente buscó la forma, aún a riesgo de infectarse en un avión o en un aeropuerto, buscó la forma de ir a ayudar a su hija. Como decimos acá normalmente, mamá es mamá. Mamá es mamá, pues mi esposa está allá acompañando y va a permanecer unas 3 o 4 semanas cuidando a mi nieto mientras mi hija se recupera. Esa es la razón por la cual mi hija dijo, y mi hija también me ha manifestado que está dispuesta a separarse el momento en que el embajador se lo diga y ojalá sea lo más pronto posible. Muchísimas gracias, presidente. Algo más, perdón. También ha circulado en la visera de las redes una propiedad que tiene mi yerno. Una propiedad que tiene mi yerno desde hace muchos años. 5 años antes de haber conocido a mi hija. Él es un alto ejecutivo de la Warner, sí, yo creo que les llaman a esos ejecutivos, y gana una buena cantidad de dinero. Entonces puede darse esos lujos y en buena hora que sea así. Muchas gracias por su respuesta. Miguel. Señor presidente, volviendo al tema económico,
si hay un déficit de aproximadamente 12.000 millones de dólares y hay un oxígeno en buena hora de los multilaterales, FMI, Banco Mundial, BID, la CAF, a lo que se sumaría la ayuda de China, los recursos, que sumaría alrededor de 4.500 millones de dólares. Si hay un déficit de 12.000 millones, ¿qué va a hacer y cómo va a hacer? Porque va a faltar plata. Sí. ¿Cómo va a ser? Bueno, seguir acudiendo a esas instancias internacionales, principalmente de multilaterales. Seguir acudiendo a esas instancias. Estoy preparando, si no lo puedo hacer yo, lo hará el señor vicepresidente de la República, un nuevo viaje a los Estados Unidos para conversar con la persona de confianza para temas latinoamericanos del presidente Donald Trump, que es el señor Mauricio Claver, que se ha hecho muy amigo de Ecuador, que aprecia muchísimo a Ecuador y que está ayudándonos a hacer las gestiones. Si es que se pedir un préstamo extraordinario, ya lo hemos solicitado al Fondo Monetario Internacional, ventajosamente la relación con las multilaterales es una relación extraordinaria. Conversaré con Cristalina Georgieva, que es la presidenta del fondo, para solicitárselo. Lo hemos hecho ya, le hemos anticipado ya que vamos a solicitar ese préstamo, pero creemos que en estas circunstancias amerita y ellos, entiendo, tendrán la predisposición también de ayudar a Ecuador, independientemente de que fueron encontrados ciertos defectos en las contabilidades anteriores y que, por cierto, Ecuador tampoco ha cumplido con todos los requisitos, pero vuelvo a decirlo, el Fondo Monetario Internacional ya no es lo mismo que antes. El rostro humano del Fondo Monetario Internacional ha parecido en buena hora que sea así. Señor presidente, en medio de esta penuria que vive el Ecuador, ¿habrá algún cambio respecto de las medidas, especialmente en un sector que ha reclamado, ha ido a la Corte Constitucional, como el sector de la educación? Cierto es que el artículo 165 de la Constitución dice que se podrá tomar recursos a excepción de la salud y la educación. También hay que decirlo, ha habido distorsiones en el sistema universitario, pero ¿va a haber algún cambio en ese sentido? Nosotros lo hemos manifestado, Miguel, lo hemos manifestado. Todo el mundo debe poner el hombro en estas circunstancias tan especiales por las que está pasando el país. Y se lo hemos solicitado también a las universidades. No olvidemos que las universidades en los años anteriores no han ocupado más allá del 85% de sus presupuestos. Es decir, que el 15% que se estaba solicitando que sea el aporte de las universidades es un 15% que ya se estaba dando por la falta de ejecutividad de las universidades con respecto a sus presupuestos. Pero siempre lo diré, creo que aquellos que no pongan el hombro en esas circunstancias, como lo ha hecho el Ejecutivo, el momento en que decidió que presidente, vicepresidente, ministros y subsecretarios se rebajen a la mitad del sueldo, si todo el mundo no pone el hombro, yo creo que en algún momento ellos mismos tendrán dentro de su corazón el hecho de no haber aportado con el país el momento en que más se necesitó. Sin embargo, nosotros no restaremos los recursos de la educación. Hemos solicitado un aporte a los señores maestros también de 1 hora diaria, lo cual significa aproximadamente un 8% del sueldo, en esta circunstancia en la cual no están haciendo actividad presencial. Y que su contingente está siendo requerido de manera menor. Y a quienes hacen la burocracia ecuatoriana y que tampoco están asistiendo a su trabajo, también el aporte para disminuir esa masa salarial que en un momento se nos está haciendo tan difícil, tan pesado poder pagarla, poder cancelarla. Ustedes mismos han visto que ya estos 2 meses hemos sufrido atrasos terribles. El último en ser pagado siempre es el presidente. Yo creo que el día de ayer o hoy apenas me han pagado el sueldo. Qué sé yo, nosotros sabremos salir adelante, así como el pueblo ecuatoriano sabrá salir adelante, si es que hay el aporte de todos. Cuando tuvimos el Consejo de Seguridad del Estado, las demás funciones del Estado también se comprometieron a hacer ajustes entre el 10 y el 15% de sus presupuestos. Todos aportar ecuatorianos, porque si es que todos no aportamos como una familia suele hacerlo en condiciones difíciles, muy difícil, muy complicado salir adelante. Muchísimas gracias, presidente. Vamos a hacer una pausa y cuando regresemos abordaremos otro tema, el futuro. ¿Para dónde vamos? Ahora es difícil tener paciencia.
quedarse en casa, esperar y cumplir con la cuarentena. Y porque es difícil, nosotros te la queremos hacer fácil. Por eso, el Plan Canasta Solidaria del Gobierno de Todos está llevando comida a la mesa de 4 millones de familias ecuatorianas gracias a la entrega de kits alimenticios, beneficiando así a casi 8 millones de ecuatorianos. Son momentos difíciles, pero no estás solo. Tu gobierno está contigo y de esta salimos juntos. El Gobierno de Todos. Porque lo más importante es proteger el empleo y darle oportunidades a los negocios y emprendedores que están comprometidos a sacar al país adelante. Presentamos el programa Reactívate Ecuador. Son más de 1.000 millones para la producción. Créditos desde $500 hasta $500.000 que otorga el gobierno nacional como un alivio a las empresas de todos los tamaños para mantenerse activas. Para los primeros 500 millones, paga tu crédito hasta 36 meses plazo, hasta 6 meses de gracia y hasta el 5% de interés. Recibe tu crédito en un plazo máximo de 10 días. Conoce más en www.finanzas.gov.es. El Gobierno de Todos. Continuamos transmitiendo esta rueda de preguntas con el señor presidente Lenín Moreno. Vamos ahora a abordar el tema del futuro. ¿Para dónde va el Ecuador luego de esta crisis? Empezamos con Clever. Es difícil creer y pensar que lo vamos a resolver el futuro. Señor presidente, me recuerda a una clase de teoría económica, ¿no? El qué, el cómo y el para qué hacer. Ahora vamos a decir, ¿qué hacer después de todo lo que ha pasado? Primer factor, la crisis sanitaria. Segundo factor, el económico. El tercer factor, el psicológico. Y el cuarto, que ya está aquí a puertas, que es el político. 4 factores que estamos enfrentados los ecuatorianos y particularmente usted como el primer mandatario tiene que enfrentarlos y la pregunta es ¿cómo los va a resolver? Bueno, no me corresponde únicamente a mí, Clever, la solución. El futuro es de todos los ecuatorianos. Cada uno tiene que poner su parte. Si es que cada uno no pone la parte que le corresponde, el futuro será más difícil. Es la conjunción de trabajo entre todos, el hacer un sistema en el cual todos los elementos que conforman la sociedad actúen de forma concatenada, organizada y sobre todo apuntando a un solo objetivo, el bienestar de todos los ecuatorianos. Y yo, por cierto, seguiré poniendo lo mejor de mí. Y lo mejor de mí ha sido el despojarme de intereses particulares y personales, de despojarme de intereses políticos. No tengo ningún interés futuro político. Creo que eso ha sido un aporte importantísimo a un país que tal vez empezó a acostumbrarse a la posibilidad de que una persona de forma autoritaria la gobierne de manera permanente. Lo cortamos desde el primer momento, usted recuerda, con la consulta popular. Y luego he visto con mucho dolor que quienes fueron mis compañeros de trabajo, un presidente, 2 vicepresidentes, decenas de ministros, de subsecretarios, están siendo procesados y encarcelados y sentenciados por actos de corrupción. El terrible estigma de la corrupción, lastimosamente lo hemos llevado durante todo este periodo y por más que se diga que no hemos luchado contra ella, creo que la lucha ha sido tenaz. Ha sido tenaz porque nunca antes en el Ecuador se ha procesado a tantas personas que pertenecieron a un gobierno anterior y de manera libre, porque ahora las funciones del Ecuador actúan de manera independiente, así como lo hacen todos los ecuatorianos, inclusive a veces hasta la exageración. Pero yo prefiero la exageración, prefiero que el elástico de la libertad se estire muchísimo a que no haya casi o ninguna libertad. El futuro es de libertad, el futuro debe ser de progreso, el futuro debe ser la reactivación e inmediatamente el desarrollo económico. Lo mismo ocurrió después con Marco Aurelio en la peste antonina. Lo mismo ocurrió después de las pestes bubónica, la peste negra, la peste roja.
tan genialmente expresada inclusive en un cuento de Edgar Allan Poe que se llamaba La máscara de la muerte roja. La gripe española. Y la gripe española, la influencia española que mató a tantas decenas de millones de personas, siempre amanece un futuro mejor. Siempre amanece un futuro mejor, en el cual los seres humanos se reencuentran, las familias se reencuentran y habrá tiempo, hemos dicho, para el abrazo. Mientras tanto, nos estaremos dando únicamente con el alma, con el corazón, con el espíritu. Pero el futuro político, yo espero que a este Ecuador lo encuentre, después de este periodo, de que culmine este periodo, un presidente que lo haga muchísimo mejor que yo, que lo haga con muchísimo más entusiasmo que yo, y sobre todo que no tenga esos instintos autoritarios de muchos dictadores y presidentes autócratas latinoamericanos, sino que tenga ese espíritu de contagiar libertad, de contagiar derechos, de respetar los derechos humanos. Ojalá ese es el futuro y por ello vamos a trabajar. Como dijo Cabral, siempre se puede empezar, señor presidente. ¿Siempre se puede qué? Siempre se puede empezar. Así dijo Cabral en su canción. Así es verdad, mire, y usted tiene razón. Por fuerte que sea la caída que tenga un país, una sociedad, una familia, un individuo, por duro que haya sido el golpe, siempre existe la oportunidad de volver a ponerse de pie y volver a caminar, o volver a rodar, como en mi caso. Gracias, Clever. Presidente, ya hablamos del tema del desempleo, de la terrible situación que está atravesando el país. Ahora, a futuro, luego de que pase la crisis, la pandemia, ¿cómo el Estado va a poder atender a todos esos ciudadanos que se quedaron sin trabajo? Muchos de ellos tenían a sus hijos en escuelas privadas, iban a hospitales privados. ¿Cómo va a ser el Estado para atender ese número de personas que se quedaron sin empleo y que hoy van a depender de la salud pública y de la educación pública? Sí, ya lo estamos haciendo. Ya lo estamos haciendo. Vamos a entregar aproximadamente 2 millones de canastas vitales para las familias ecuatorianas. Esto es llegar aproximadamente a 8 millones de personas. Y estamos entregando el bono de contingencia de este momento a aproximadamente 1 millón de personas. Ese bono de $60 en el mes de abril, $60 en el mes de mayo, y si es necesario prolongarlo, pues lo prolongaremos. Pero más allá de aquellos que son actos de solidaridad, más allá de aquello, se requiere la reactivación económica. Se requiere que el país vuelva a funcionar. Para ello es importante la decisión de empresarios, trabajadores, alcaldes, en cuyas manos ha sido puesta la responsabilidad de cambiar el semáforo que ahora se ha vuelto tan popular, amarillo y a verde en su momento determinado. Hay ciudades que no van a poder hacerlo. Vamos a conversar con los alcaldes acerca de aquello, pero un país no puede quedarse sin trabajar. El otro día una persona me decía, yo prefiero arriesgarme a adquirir un COVID bastante improbable porque soy esa persona de 35 años, a que mi familia se muera de hambre. Creo que va a ser el sentir de todos. Todos estaremos en la calle cuidando las distancias respectivas, cuidando los protocolos, pero reactivando al Ecuador. Pero, presidente, ¿qué va a pasar en el ámbito de la salud? Que obviamente la salud pública ya está saturada y ahora va a tener una mayor demanda debido a la gente que ya no puede acceder a la salud privada. Y igual la educación, ¿tenemos esa capacidad para recibirlos? Sí tenemos esa capacidad. Sí tenemos esa capacidad. No olvidemos nosotros que, de acuerdo a lo que se va aprendiendo de la crisis del COVID, la llegada a un pico determina que la curva se aplane. En esas circunstancias es cuando adquieren inmunidad una buena porcentualidad de los habitantes de una ciudad y las personas pueden volver a la calle, pueden volver a trabajar, con excepción de las personas vulnerables y con excepción de los niños. Y no porque los niños, no es que esta enfermedad se ensañe con los niños. Con quienes menos se ensaña en buena hora es con los niños, sino porque los niños no tienen los hábitos del acercamiento, del distanciamiento, no tienen los hábitos de aseo, ¿verdad? Ni de cuidado, ni quieren ponerse una mascarilla, seguramente se la van a sacar casi inmediatamente. Por ello es lo que hay que mantener a los niños en la casa.
y porque el momento en que ellos adquiriesen la enfermedad, posiblemente la van a transmitir a sus abuelos o a las personas de la tercera edad o a las personas con enfermedades catastróficas que se encuentran en este momento aisladas en el hogar. Todos van a tener la atención que se requiere. En este momento estamos preparados para atender las emergencias. Y luego, cuando las curvas se aplanen, cuando las clínicas y los hospitales, como sucede en Guayaquil, ya están empezando a vaciarse de temas de COVID y están empezando a acudir a ellas personas que tienen otro tipo de afecciones, pues podremos brindarles ese tipo de servicios. Es por eso que inclusive hemos decidido que se prolongue, después de que la persona deje de trabajar y deje de aportar al seguro, por 60 días los servicios médicos para ellos y para sus familias. Además, hemos indicado que bajo ninguna circunstancia las personas que presten servicios de salud privados pueden dejar de hacerlo. Pueden dejar de hacerlo. No van a poder dejar de hacerlo. Hemos hablado de los acuerdos mutuos, que fue lo que se aprobó en la última ley humanitaria, en los acuerdos mutuos tan importantes para que empleadores y empleados, para que propietarios de viviendas o de almacenes y quienes los arriendan, para que proveedores, para que quienes dirigen instituciones educativas pagadas y los padres de esos niños que asisten, pues lleguen a acuerdos. Lleguen a acuerdos de facilidades de pago, así como estamos consiguiendo también que todas las instituciones crediticias también entreguen prórrogas en los plazos para pagar las deudas, y del seguro social también, para que los empresarios que no han podido pagar el seguro pues tengan un plazo suficiente como para poder pagarlo. Creo que poco más no se puede hacer. Si es que hay que hacerlo, pues sin duda alguna lo haremos, porque lo más importante, vuelvo a decirlo, es que el país vuelva a reactivarse lo más antes posible. Para luego es tarde, porque lastimosamente las empresas, las decenas de empresas que quiebran todos los días, dejan en el desempleo a tanta gente y es lo que menos queremos para el futuro de las familias y su bienestar. Muchísimas gracias, señor presidente. Miguel. Señor presidente, con la mirada al futuro, no se trata de alarmar, señor presidente, pero sí advertirlo a tiempo para que no haya sorpresas. Ya lo tuvimos en octubre. El fantasma de la desestabilización no está solo en el Ecuador, está en Iberoamérica, por esta tendencia que se ha detectado. Incluso un informe último de inteligencia en Colombia da cuenta de los resultados de la reunión del Foro de Sao Paulo, en donde participan expresidentes perseguidos por la justicia, sentenciados. Por ahí hay otro expresidente que fue financiado por el narcotráfico en la década de los 90, el famoso caso 8000 en Colombia, que se han reunido con disidentes de las FARC y están en su plataforma de lucha, entre comillas, desde esta supuesta izquierda, para llegar al poder o recuperar el poder, señor presidente. En estas condiciones, ¿cómo afrontar en un momento difícil en el Ecuador por la parte económica? ¿No cree que sería irresponsable una irrupción en estos momentos en donde sectores están plenamente identificados? Mire, Miguel, realmente es una vergüenza, representa una vergüenza que expresidentes estén reunidos con guerrilleros que supuestamente firmaron un acuerdo de paz y que en más de una ocasión no lo están cumpliendo. A veces uno se pregunta, 60, 70 mil millones de dólares, ¿para qué robaron tanto? Robaron para poder perennizarse en el poder. Ese era el propósito fundamental. Ese era el propósito fundamental. Ya lo vimos en octubre, cuando invirtieron una cantidad de dinero, erogaron una cantidad increíble de dinero. Inclusive a personas se les encontró con dinero que estaba destinado a ser entregado a los manifestantes, inclusive a personas vinculadas a bandas criminales para que salgan a hacer desmanes en el país. Yo quisiera hacerles una pregunta a ustedes, no me la van a contestar en este momento. ¿Alguno de ustedes quisiera estar en mi puesto este momento?
Estoy seguro que no. Estoy seguro que no. Y a lo mejor esa es la razón por la cual no han arreciado. Ya quisiera yo ser reemplazado por alguien. Pero si es que soy reemplazado por alguien, me gustaría ser reemplazado por una persona íntegra, por una persona decente, por una persona que vea por el futuro del Ecuador, que no venga a saquear los pocos recursos que a lo mejor vayan quedando, por una persona que venga a hacer daño a las libertades y que respete los derechos humanos. Ese tipo de personas que creen que son las únicas que existen. Lastimosamente en el país, los grupos políticos, grupos sociales, grupos indígenas, corresponden a un principio que recuerdo yo algún momento un científico del ser le manifestaba al Papa Juan Pablo II. Le decía, la Iglesia tiene un principio de que la naturaleza es antrópica, que toda la naturaleza está destinada a servir únicamente al ser humano. Él dice, los científicos creemos lo contrario. Haciendo un paralelismo de esta alegoría, nosotros podríamos decir que también existe acá un principio similar, de creer que el pensamiento de ellos debe ser el pensamiento único y que la preocupación de todo el Ecuador debe estar encaminado a servir a sus propósitos, a sus ideales. Por más buenos que estos sean, no deben ser aquellos que rijan la totalidad del pensamiento ecuatoriano. Ya el dueño de la verdad ya no está acá. Yo no me considero dueño de la verdad. Es por eso que desde el principio del gobierno llamamos a un gran diálogo nacional para procurar que sea la racionalidad múltiple de gente inteligenciada como ustedes la que nos proporcione el camino a seguir. Como decía Machado, pues hay que ir construyendo el camino mientras se deambula, mientras se anda. Sí, hay peligro desestabilizador. No creo que les interese mucho hacerse del país este momento, pero sí les interesará hacerse del país el momento en que la reactivación de su resultado y el Ecuador se encamine nuevamente por el sendero del progreso. Hay modelos, señor presidente, que han fracasado, el caso de Venezuela, el caso de Cuba. Quisieran quizás los ecuatorianos vivir todos iguales, pero con un salario de 20, 30 dólares, como son las experiencias reales en esos países. Le decía, si no le preocupa este fantasma de la desestabilización, ¿no sería bueno fortalecer la inteligencia estratégica, más allá del trabajo profesional que cumplen Fuerzas Armadas y Policía? Pero sí, desde la Ley Orgánica de Seguridad Pública del Estado, vigente desde el 2009, el presidente maneja directamente, antes lo que en buena hora desapareció la CENAIN, un centro de inteligencia estratégica. ¿Cómo fortalecer con gente que conozca del tema? Sí, está haciéndoselo. Se lo está haciendo. Está bastante bien dirigida por una persona muy dinámica, inteligente y muy conocedora de temas políticos y estratégicos, que es John de Howitt. John de Howitt, que fue uno de los héroes de primera línea, junto con el vicepresidente, junto con Jorge Waters, que realizó una tarea que a veces ni siquiera militares y policías y médicos querían cumplir por el temor. Y bastante explicable por el temor que tenía a contagiarse. Jorge Waters tomó a su cargo esta tarea y lo hizo de manera completamente eficiente. Pedro Pablo Duarte, otra persona que trabajó de manera eficiente. Y por supuesto, el vicepresidente, el compañero Tozón de Horser, al cual el país y su ciudad querida le debe tanto. Estamos fortaleciendo la inteligencia estratégica para impedir que la desestabilización vuelva a hacerse presente como se hizo presente en octubre. Muchísimas gracias. Pasamos con Luisa, por favor. ¿Cómo no? Gracias, Gisela. Señor presidente, dada la crisis que vive el Ecuador y pensando a futuro, usted lo ha dicho bien, es importante que la imagen del país quede bien honrando nuestros compromisos y cumpliendo oportunamente con aquellos pagos de préstamos que en su momento recibió el Ecuador, a efectos de que podamos seguir siendo sujetos de créditos de organismos multilaterales con dineros que nos permitan paliar el momento difícil que estamos viviendo. Y entiendo que en ese contexto el gobierno nacional, no obstante de ello, está decidido a ir a una nueva reestructuración de la deuda ecuatoriana. En ese sentido, ¿cuál va a ser la propuesta que harán a los tenedores
de los bonos ecuatorianos a efectos de que puedan acceder a ir a esa renegociación, 1. Y 2, en esa misma línea, quisiéramos que nos comente cómo avanzan las renegociaciones de la deuda con China. Avanzan, y avanzan a pasos agigantados, Luisa, no solamente con China, sino con todas las instituciones multilaterales o privadas con las cuales nosotros tenemos acreencias. Bueno, la tarea va a ser conseguir no solamente el aplazamiento de los términos de pago, no solamente la disminución, ojalá, de los intereses, no solamente periodos de gracia, sino adicionalmente nuevos créditos, ya lo hemos manifestado, que los vamos a requerir mucho este momento, los momentos de la reactivación. Presidente, y para concluir, me toca hacer la pregunta final. Sí. De todo lo vivido, de toda esta experiencia dura para usted, como bien lo decía y nos preguntaba si alguno de los aquí presentes quisiéramos estar en sus zapatos, yo realmente no, y probablemente los que están aquí tampoco. ¿Qué lección de vida le deja esta experiencia suya hasta este momento en el ejercicio del poder? ¿Cómo quisiera que lo recuerden y cuál considera que ha sido su mayor acierto y su peor error? Bueno, mucho que me recuerden no me interesa, Luisa, se lo digo con toda sinceridad. A mí ese principio de que cómo me recordar la historia me parece un principio extremadamente vanidoso. No me interesa cómo me recuerden, me interesa el presente. Me interesa que en el presente supe que los seres humanos podemos dar bastante más allá de lo que creíamos dentro de nuestras posibilidades. ¿Qué ha aprendido? He aprendido de todo. Como alguien lo decía, he aprendido de economía, he aprendido de salud, pero sobre todo he aprendido a que es necesario cada vez inyectar positivismo en los seres humanos, inyectar solidaridad, inyectar esperanza, inyectar sueños, inyectar fe. ¿Se quedará en el país? Sí, este es el país, este es el país de mis amores. Amo este país entrañablemente. Y aunque ha dicho que no va a ser candidato a presidente ni buscará la reelección, no. ¿Tiene candidato ya oficial? ¿Quién es? No existe un candidato oficial. ¿No es el vicepresidente? Pero en la vista, inclusive, he podido detectar muchísimas personas, no solamente de nuestro movimiento político, muchísimas personas que han hecho una tarea extraordinaria y que han sido un aporte que francamente ni siquiera a veces lo esperábamos en beneficio del país y en beneficio de salir de este terrible problema. ¿Y cualquiera que sea, qué país va a heredar? El mejor país que podamos dejarle. Ojalá un país que haya iniciado dentro de la curva económica su recuperación plena y que tenga a corto plazo la vista de un futuro promisorio, de un futuro mejor, de un futuro diáfano, de un futuro de progreso, de un futuro de bienestar. Yo creo que solamente un puntito. Yo creo que usted va a dejar entre otras cosas, ordenar las finanzas públicas. Esa fue la tarea desde el primer momento, ordenar las finanzas públicas para que el presidente que venga no se encuentre pues con la mesa servida que me dejaron a mí. Que el presidente que venga ojalá encontrase el país en mucho mejores condiciones de las que recibí yo. No va a ser tan fácil por esta terrible crisis por la cual hemos atravesado, pero vamos a hacer todo el esfuerzo, créanme ustedes, para lograrlo. Y vamos a salir adelante, Ecuador. Claro que vamos a salir adelante. Muchísimas gracias. Hemos concluido esta serie de preguntas con el señor presidente Lenín Moreno desde el Palacio Presidencial. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Una buena noche para ustedes y también para ustedes, compañeros periodistas. Señor presidente, muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes. Buenas noches. Si hubieras sabido que esto pasaría, te habrías quedado unos minutos más. Ese viaje que no hiciste. Esa comida que no probaste. Ese pueblo y ese mercado que no visitaste. Y hasta ese baile lo habrías dado todo, ¿cierto? Prométeme que te quedarás aquí, conmigo, en Ecuador. El gobierno de todos.
Hola, soy tu casa y quiero decir algo. Aquí los vi aprender. Cuidarse y preocuparse por el prójimo. Ser solidarios. Los vi ser responsables. Y disfrutar de las cosas simples. Los vi más unidos que nunca. Los vi trabajar con mucho esfuerzo para salir adelante. Dolerse ante el sufrimiento ajeno. Y darle valor a lo que realmente importa. Y aunque ahora pueda verme vacía, me llena de alegría saber que todo lo que aprendieron aquí lo llevarán afuera, a nuestra casa grande. El gobierno de todos.